Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. Día de hoy vamos a abordar un examen de bachillerato por madurez en estudios sociales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Esta es la segunda etapa del examen. Vamos con la primera de las preguntas. Lea la siguiente información. Connotaciones territoriales que representaron los conflictos bélicos, estamos hablando de las guerras, de escala global durante la primera mitad del siglo XX. Cuando hablamos durante la primera mitad del siglo XX, estamos haciendo referencia a las dos guerras mundiales. Recordemos que la primera, entre 1914 y 1918, y la segunda, entre 1939 y 1945. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña deseaba seguir con su dominio global y mantenerse como el principal imperio europeo. Para ello buscaba contener el avance de Alemania. Y hay que completar el espacio con la opción que es correcta. Vamos a leerlas. Italia buscaba recobrar Trento e Istria, territorios perdidos con Austria, y anhelaba expandir su imperio, su propio imperio colonial. Podría ser una opción. Vamos a la segunda. La opción B, Rusia, convertida en una república, se dedicó a ampliar su poderío naval y militar para convertirse en la única potencia europea. En este caso no corresponde porque Rusia ya no era una potencia, principalmente eran Gran Bretaña, Francia y Alemania, no tanto Rusia, por lo que no corresponde. Dinamarca y Lituania se unieron al Imperio Húngaro con el objetivo de conquistar las ricas regiones industriales del sur de Inglaterra. No corresponde, ninguna de estas dos naciones corresponde. La afirmación no es correcta. La opción D. Estados Unidos de América deseaba consolidar su imperio, su poderío militar en Europa. Para ello estableció alianzas con Alemania, Serbia y Polonia. No corresponde. La opción que corresponde, que completaría el espacio correctamente, sería la opción A. Nosotros la seleccionamos y el sistema automáticamente está programado con las respuestas correctas. No lo va a indicar como en este caso. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 12. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál opción se refiere a una connotación territorial y geopolítica? Vean que estamos hablando de estos aspectos de este conflicto bélico de escala global durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, vamos a buscar de la Segunda Guerra Mundial una connotación territorial y geopolítica. ¿Qué sucedió? Los Países Bajos quedaron bajo la influencia militar de Japón, lo que implicó un cambio profundo en su organización económica, política y social. No corresponde, Japón no logró el dominio de los Países Bajos, que quedan en el norte de Europa, sino sobre todo regiones en el Pacífico y en Asia. Vamos a la opción B. Alemania fue dividida en dos países con diferentes sistemas políticos. Surgió Yugoslavia con la unión de varios países y Francia recuperó Alsacia y Lorena. Sí, dos consecuencias podríamos decir que, consecuencias territoriales y geopolíticas, la opción B corresponde porque Alemania fue dividida en dos regiones. Recordemos que Alemania oriental y occidental, una bajo control soviético y otra estadounidense. Surgió Yugoslavia también y Francia logró recuperar estos dos territorios. Estados Unidos de América se unió a la Federación Europea con el objetivo de consolidar un bloque militar y político para luchar en contra del avance de la Unión Soviética. No corresponde a la Federación Europea, entonces no sería la opción correcta. Y la última opción, la D, dice la Unión Soviética se dividió en nuevos estados como Kiev, Bielorrusia, Chechenia, Ucrania y Georgia, países que adoptaron el sistema económico capitalista. La Unión Soviética no se dividió, sino que siguió consolidada y se divide, se da el proceso que se conoce con el nombre de desestructuración del bloque soviético hasta el año 1991. Entonces no corresponde con el momento histórico que nos están preguntando. La opción B es la correcta, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 13. Lea el siguiente texto. Según el nazismo, los culpables de sus crisis y las humillaciones sufridas por Alemania en el Tratado de Versalles fueron los marxistas y en especial las poblaciones de origen semita. Además, habían adoptado una teoría biológica que sostenía la supremacía de los arios, grupo de origen indoeuropeo que se consideraba superior dentro de la raza blanca, frente al resto de etnias humanas. Según el texto anterior, ¿cuál es una de las implicaciones sociales y políticas
de la ideología de superioridad racial alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de implicaciones, ¿qué quiere decir? Consecuencias sociales y políticas de esta idea de superioridad racial de los alemanes que practicaban el nazismo. ¿Apoyaron la diversidad cultural? No, sería totalmente lo contrario. Los nazis no apoyaron la diversidad cultural, sino que pensaban y creían que ellos eran la raza superior y que las demás no deberían existir junto a ellos y debían expandirse. Entonces no es correcto. Opción D, la opción A, vamos a leerla. Recuerden que es importante la lectura. Por ello se opusieron a la invasión de territorios donde convivieran más de 3 grupos étnicos diferentes. Más bien, propusieron y fomentaron la invasión de territorios. La opción A se descarta. La opción B, propusieron la creación del Comité Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evitar genocidios e irrespeto a la diversidad racial. No corresponde porque practicaron más bien genocidios y el irrespeto a la diversidad racial y no promovieron este comité. La opción C, expulsaron del país a los alemanes que se oponían a la fundación de una sociedad multiétnica. No querían una sociedad multiétnica, querían una sociedad donde fuese solamente el grupo ario. La opción C no correspondería y, por tanto, la opción D debería ser la correcta. Se persiguió y exterminó en campos de concentración y cámaras de gas a grupos étnicos que, según su pensamiento, degeneraban la raza humana como judíos, gitanos y negros, entre otros. La opción D sería la correcta. Nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 14. Lea la siguiente información. Los nazis crearon estereotipos de los grupos étnicos que consideraban eran invariables por herencia biológica. Por ello, las etnias no debían mezclarse porque se degeneraban. Por lo anterior, se dieron a la tarea de perseguir a los grupos considerados por ellos como inferiores. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles implicaciones sociales y políticas supuso la persecución de grupos étnicos producto de las ideologías de superioridad racial como la nazi? Entonces viene un texto donde se describen los hechos y nos preguntan sobre implicaciones, consecuencias sociales y políticas de la persecución de grupos étnicos. Vamos a leer las opciones. Los países occidentales apoyaron las ideas de superioridad racial alemana, se unieron a Hitler para alcanzar la pureza y limpieza étnica. No correspondería porque no todos los países, la gran mayoría, no se unieron a Hitler, por lo que no corresponde la opción A. La opción B. Miles de personas fueron exterminadas y miles expulsadas de su tierra. Esto sí, las familias fueron destruidas y sus propiedades confiscadas. La opción B sí corresponde, pero recordemos que hay que realizar una lectura de todas las opciones. La opción C. Los europeos y la población alemana se opusieron a los nazis, organizando una ofensiva que acabó con los intentos de exterminio de otras etnias. En este caso, algunos europeos sí se opusieron, pero la población alemana en una gran mayoría apoyó el partido nazi y a sus autoridades, a sus líderes, por lo que no correspondería a la opción C. Y la opción D, la mayoría de países cedieron territorios para recibir a los grupos étnicos perseguidos y conformar nuevos pueblos donde pudieran sobrevivir. No correspondería. En este caso tampoco es una opción correcta la afirmación D. Y por tanto, ya habíamos elegido la opción B, que es la correcta. La vamos a seleccionar, la vamos a enviar y muy bien. Continuamos a la pregunta 15. Recuerden que tenemos disponibles un resumen que incluye todos los temas del examen de bachillerato por madurez en estudios sociales, en educación cívica. La información, si están interesados, está disponible a la venta a un excelente precio. Queda en la descripción del video la información por si gustan contactarnos. Igualmente tenemos presentaciones interactivas para que ustedes se preparen junto al resumen. Vamos a la pregunta 15. ¿Cuál es la importancia de la defensa y aplicación de los derechos fundamentales del ser humano para alcanzar la paz y la convivencia? ¿Cuál es la importancia de la defensa y aplicación de los derechos fundamentales del ser humano para alcanzar la paz y la convivencia? Educar a los jóvenes para que defiendan las tradiciones y cultura de los países sin utilizar el diálogo. Acá se descartaría porque, como dice, sin utilizar el diálogo, y recordemos que el diálogo es fundamental en una sociedad. La negociación como elementos de comunicación alternativa. Si no dijese la palabra sin utilizar el diálogo, podríamos considerarla válida la opción. La opción B, fomentar en los sistemas educativos la xenofobia. En este caso también se descarta porque el fomentar la xenofobia no es productivo para una sociedad y no implica
que podamos convivir en paz dentro de la sociedad. La opción B, no. La opción C, aceptar, apreciar y respetar la diversidad étnica, religiosa y política del mundo, de las formas de expresión cultural, de la libertad de pensamiento y de conciencia que profesan los indios. Parece ser la opción correcta, la opción C la podemos elegir, pero recordemos que debemos leer la opción D. Impedir la práctica de la resolución pacífica de conflictos. Acá nos dice impedir la práctica de la resolución pacífica de conflictos, lo cual no es positivo porque recordemos que si es una opción, si está estructurada en el país, en la comunidad, es importante practicar. No correspondería a la opción D. Entonces, la opción correcta es la opción C, que ya habíamos seleccionado y la vamos a enviar. Muy bien, vamos a la pregunta 16. La importancia de la defensa y aplicación de los derechos fundamentales para alcanzar la paz y convivencia consiste en que permite. ¿Cuál es la importancia de la defensa y la aplicación de los derechos fundamentales? Construir muros en las fronteras entre estados para evitar que personas con prácticas culturales, políticas, religiosas e ideológicas diferentes arriben a los países. La construcción de muros nunca es positivo en ninguna sociedad, en ningún país del mundo, y por tanto no sería la opción correcta, porque no promovería los derechos fundamentales, la paz y la convivencia, sino la xenofobia, el rechazo, la exclusión. La opción B, desarrollar sistemas políticos totalitarios para impedir que personas con creencias y valores diferentes traten de imponer su forma de vida. Los sistemas políticos totalitarios tampoco son positivos, entonces no es una opción correcta. La opción C, facilitar la tolerancia y el respeto a la diversidad, la vivencia de valores como la dignidad, la libertad y la igualdad humana en todas las sociedades. Esto sí es positivo y ayuda en la defensa y la aplicación de los derechos humanos. La opción C, elegir partidos políticos que se opongan a las migraciones y la llegada a los países de personas con una riqueza y diversidad cultural diferente a la propia. La opción D dice esto y sería incorrecto porque sería elegir partidos que practiquen un nacionalismo exacerbado, fanatismo, la xenofobia, y esto no es positivo para la sociedad. Sí, la opción C, que elegimos y enviamos. Bien, vamos a la pregunta 17. Estamos iniciando el tema de la Guerra Fría. Dice, orígenes de la Guerra Fría. Emerge desde la Primera Guerra Mundial el desarrollo de la Revolución Rusa en 1917 y el nacimiento de la Unión Soviética en 1922. Vamos a completar el espacio. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Se aceleró con la firma de tratados entre las potencias aliadas con Japón para la devolución de las islas del Pacífico Sur. No corresponde porque recordemos que además la Guerra Fría consistió en un enfrentamiento en distintos ámbitos desde 1947 hasta 1991 entre los Estados Unidos, bloque capitalista, y la Unión Soviética, bloque socialista. Por tanto, no correspondería a la opción A. Opción B. Fue provocada por la crisis económica de 1929 y se originó en Estados Unidos de América y la Unión Soviética careció de afectación. En este caso, la afirmación no es del todo incorrecta, es una afirmación correcta. Sucedió, pero corresponde al tema de la crisis económica y financiera del 29 y posterior depresión de la década de los 30. No sería correcta. Se remonta a la distribución de los territorios ocupados por Alemania en la Gran Guerra, que fueron entregados a Rusia con el Pacto de Varsovia. No corresponde. El Pacto de Varsovia fue un bloque militar que fue formado por la Unión Soviética y sus aliados para enfrentar a la OTAN, que era el bloque conformado por Estados Unidos y sus aliados. No corresponde a la opción C y por tanto debería ser la opción D. Después de la Segunda Guerra Mundial, las diferencias políticas e ideológicas entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas crecieron y provocaron el nuevo conflicto. Así es, forma una característica, una idea que va acá sobre los orígenes de la Guerra Fría. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 18. Vamos a observar la imagen. Vemos una imagen en donde está Estados Unidos y la Unión Soviética jugando con raquetas y con misiles. Producto del enfrentamiento de los países inmersos en el contexto de la Guerra Fría, la imagen anterior permite identificar que se desarrolló una carrera armamentista y una constante amenaza de guerra nuclear, lo que generó tensión e inestabilidad en la paz mundial. Sí, eso sucedió y eso además se muestra en la imagen, entonces es correcto. Pero vamos a continuar con la lectura. Ambos gobiernos representaron a través de caricaturas las ideas que tenían acerca de la convivencia entre las personas de diferentes países. No corresponde.
Las potencias compitieron a través del deporte para demostrar la supremacía de cada una en la mejora de las condiciones de vida de la población, tampoco corresponde. Y se dio una fuerte competencia entre Estados Unidos de América e Inglaterra, no corresponde. Es entre la Unión Soviética, porque esta última había perdido protagonismo a nivel mundial por el ascenso de Rusia. Entonces la opción correcta, la opción A, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 19. Estamos por finalizar. Recuerden que ustedes pueden practicar este examen totalmente gratis desde socrative.com, habitación PXM Sociales 2030, para que puedan practicar el examen de manera gratuita. Vamos a la pregunta 19. Los procesos de descolonización en Asia provocaron un fuerte impacto para los pueblos de esas regiones que aún se percibe. Un ejemplo es el de la India, cuando en 1947 se acordó su independencia, pero el país fue dividido en dos regiones, de acuerdo con la mayoría religiosa de cada uno: India, hinduista, y Pakistán, musulmanes. La situación descrita provocó que el gobierno de Pakistán asumiera el control territorial de la región de Cachemira, lo que puso fin a la sangrienta guerra entre de estos países con India. No corresponde porque no del todo el territorio de Cachemira está dominado por Pakistán. Una parte importante está dominado, tiene el control a India, y es una de las zonas en disputa precisamente al día de hoy. Entonces no correspondería a la opción A. La mayoría de la población de la India migrará hacia los estados vecinos para buscar protección y mejores condiciones de vida para las familias. La mayoría de la población de la India no migrará o no migró hacia los estados vecinos, entonces no correspondería tampoco. Sí hubo un movimiento migratorio importante debido a esa guerra, pero no fue de la mayoría. Ante el crecimiento de las hostilidades, el gobierno inglés desistiera de otorgar la independencia e invadió nuevamente la región para poner fin al conflicto. No corresponde porque en 1947 se consiguió la independencia para ambos países, la India y Pakistán. Crecieran los conflictos territoriales y religiosos entre ambas regiones, que ocasionaban todavía guerras civiles, miles de muertes y tensiones que aún persisten. Sí, al día de hoy siguen persistiendo. Ambos países inclusive hoy día contienen armas nucleares. La opción D sería la correcta, seleccionamos y enviamos. Vamos a la última de las preguntas de esta segunda etapa del examen. Y se lea las siguientes afirmaciones. Vamos a leer primero la pregunta, a ver qué nos están consultando. ¿Cuáles números de los anteriores se refieren a dos procesos de descolonización en África y su impacto en la actualidad? Vamos a ver. La mayoría de países han enfrentado inestabilidad política, manifestada en guerras civiles, golpes de Estado y cruentas disputas por el poder. Sí, la opción 1 es correcta. Aunque lograron la independencia, aún mantiene una fuerte dependencia económica del exterior y sus recursos naturales siguen en manos de extranjeros. Sí, también es correcta la afirmación 2. Tiene que ver con el proceso de descolonización en África y su impacto en la actualidad. Vamos a ver la opción 3. Pareciera que ya no quedaría ninguna duda de que es 1 y 2, pero podemos y tenemos que leer la 3 y 4. Después de las guerras de independencia, lograron el despegue económico, lo que permitió que la mayoría de la población tuviera ingresos muy altos. No corresponde. Hoy día África es la región del mundo que presenta el mayor porcentaje de pobreza, de hambre también a nivel mundial. El número 4. El apoyo a las Naciones Unidas y los programas de cooperación de los países europeos les ha permitido elevar la producción y universalizar el acceso a la educación y la salud. Esto de universalizar quiere decir hacerlo llegar a todas las personas que integran la sociedad, y no es correcto. Este es un enorme reto que tiene la región africana, el continente africano, la gran mayoría de sus países. Entonces, 1 y 2 sería la opción correcta. Seleccionamos y enviamos. Estamos llegando así al final de esta segunda etapa del examen. Recuerden, invitados a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.